Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 8. Una comida de otro mundo. Ryo colgó su capa en la puerta de su habitación antes de caminar hacia la cama y dejarse caer sobre ella tan pesadamente como pudo. Se retorció en el colchón para probarlo y rebotó un poco hacia arriba y hacia abajo para comprobar la suavidad. Estaba bien, un poco duro para su gusto, pero era un lujo comparado con el suelo del bosque bajo las ramas mojadas. Desabrochó las piezas de su armadura, arrojó la coraza sobre la almohada y dejó que sus brazaletes cayeran al suelo, dejándolo solo con su túnica roja sin mangas y su camiseta interior negra de manga larga. Echó un vistazo a la chimenea y vio que ya había un par de leños allí, esperando a ser encendidos. Como no tenía ganas de sacar el pedernal, extendió una mano hacia él. Una pequeña columna de fuego apareció en la punta de su dedo antes de que la lanzara hacia la pila de troncos y se encendiera al instante, convirtiéndose pronto en un fuego rugiente. Se sentó allí durante unos minutos, simplemente mirando las llamas mientras se volvían más brillantes y calientes, mientras tiraba de sus extremidades para aflojar los tendones. Estiró el cuello de un lado a otro y soltó pequeños suspiros de satisfacción mientras su cuello crujía y crujía. Incluso como espíritu, era propenso a sufrir dolor. Estaba seguro de que era el primer espíritu maldito que entraba en este mundo. Los espíritus en este mundo estaban separados en diferentes categorías que eran las siguientes: Salamandra, espíritus del fuego; Ondina, espíritus del agua; Nomo, espíritus de la tierra; Tonitrus, espíritus del relámpago; Lux, espíritus de luz; Sombra, espíritus de la oscuridad. Y Ryo era un espíritu maldito, del que la magia se alejaba y que podía controlar múltiples atributos diferentes, así como subyugar a criaturas similares a espíritus y convertirlas en sus subordinados. Y dado que todo lo que tocaba con energía maldita se volvía carente de magia y, por lo tanto, podía repeler contramedidas mágicas, este mundo probablemente lo clasificaría como un espíritu que se especializaba en magia maldita. Gracias a sus esfuerzos anteriores, sabía que la magia curativa normal no podía usarse cuando había lastimado a alguien con una aplicación de energía maldita, mucho menos una técnica maldita. Se recostó en la cama y cerró los ojos mientras buscaba en lo profundo de sus sentidos sobrenaturales, tratando de sentir a otros miembros de su raza. Aparentemente, eso era algo que tenía, la capacidad de sentir a otros espíritus y el uso de la magia espiritual. Aumentó su alcance lo más que pudo, buscando otros espíritus en la ciudad. Y allí, solo con el matiz de sus sentidos espirituales, pudo sentir dos huellas más profundas entre otras, que sin duda eran espíritus como él. Uno de ellos parecía mucho más poderoso que el otro, se sentía más joven y más enérgico. El más débil se sentía un poco más viejo y más recluso. Después de buscar un poco más, alejó sus sentidos del sur y los dirigió hacia el norte de la ciudad mientras exploraba los alrededores. Y en el punto más al norte de la ciudad encontró algo un poco interesante. Era muy diferente en comparación con los otros mortales irrelevantes que se arrastraban como gusanos en sus sentidos, pero era de naturaleza espiritual, no exactamente así, pero muy parecido a un espíritu, aunque también compartía similitudes con los mortales, particularmente con los humanos. «Hola, princesa de la espada», murmuró para sí mismo antes de sentarse. Ella realmente es una halfling, su magia podría mejorar un poco, pero no está mal. Sin embargo, ella no sería capaz de soportar una simple aplicación de energía maldita por parte de él, de eso estaba seguro. Después de haber pasado tantos años esperando que sus múltiples técnicas malditas se sincronizaran para poder usarlas en conjunto y usar diferentes partes de cada una para complementar las aplicaciones de otra, se había familiarizado bastante con el alcance y el potencial de sus muchas habilidades. Una niña tonta no era una amenaza para él, todavía. Al mirar por la ventana, vio que el sol estaba a punto de ponerse y su estómago gruñó de hambre, ya que no había comido nada más que una manzana esa mañana. Había una pequeña parte de él que lo impulsaba a salir y darse un festín con una víctima desprevenida y drenarlo hasta dejarlo seco. Como esa chica Marta, por ejemplo, que era demasiado intrusiva y curiosa para su propio bien.
Pero por mucho que le gustaría satisfacer sus impulsos casi vampíricos, había comida mucho mejor que un mono sin pelo para ese día. No es que Marta oliera particularmente mal. En realidad olía bastante bien y, por lo que su nariz podía percibir, tenía sangre saludable y decadente corriendo por sus venas. Era de extrañar que madurara tan bien a pesar de tener solo 13 años. Ella también era su tipo. Pero, por experiencia de Ryo, los humanos tendían a oler bastante mal una vez que los abrías. No, finalmente había llegado a la ciudad laberinto después de todo ese viaje y estaba un paso más cerca de abrir la casa y sacar las comidas de la cocina. Una ocasión como esta exigía celebración. ¿Y qué podría ser más apropiado para celebrar que un trozo grasiento de comida chatarra? Invocó su tablero de estado usando la plantilla Mukoda, echó un vistazo a su estado actual y se concentró en una habilidad en particular: sistema de compra de comestibles en línea. Se trataba de algo que había decidido adquirir por capricho, simplemente porque pensó que sería interesante. Y sería útil si pudiera conjurar algo rápidamente con él en caso de que le faltara algo y no tuviera tiempo de saltar de realidad en realidad para conseguirlo. Por supuesto, el sistema no podía proporcionarle todo lo que quería porque, después de todo, solo estaba orientado a la compra de comestibles. Pero ofrecía lo suficiente para satisfacerlo. Levantó un dedo hacia la habilidad en la pantalla, la tocó una vez y escuchó el familiar sonido de un botón holográfico al ser presionado. Hubo un destello brillante de color blanco antes de que su pantalla de estado se ampliara y se convirtiera en una pantalla mucho más grande, esta vez de color blanco, ya que ahora mostraba lo que parecía ser una especie de sitio web para pedir comestibles, con una barra de búsqueda, un filtro para los precios más bajos y más altos, e incluso algunas ventanas emergentes para descuentos. Era casi como mirar la pantalla de una computadora. Frotándose las manos ante el surtido, examinó sus opciones con gran atención. Nunca podría cansarse de usar esta cosa, algo en ella era simplemente muy divertido. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa con queso doble?, se dijo mientras buscaba el artículo en cuestión y observaba los resultados que aparecían. 620 balis. Eso es el doble de lo que pago por mi habitación por noche, pero, de nuevo, parece que esto coincide con los precios de mi país. Al menos tengo la suerte de que no se equipara a los precios europeos o estadounidenses. Esos desgraciados la tienen difícil. Ahora, ¿con qué lo acompaño todo? Al final, se fue a tomar una típica cola grande junto a su hamburguesa y después, fue a una confitería donde pidió una rica porción de Red Velvet con glaseado extra de queso crema. Al confirmar su pedido, apareció una pequeña caja que le indicó que insertara una moneda como si fuera una máquina tragamonedas para poder pagar su pedido. Sacó una moneda de 1000 balis de su bolsillo y la insertó con impaciencia. La pequeña caja se onduló un poco con colores antes de aceptar la moneda y, junto a él, hubo una rápida pero brillante acumulación de luz antes de que una caja apareciera de la nada y aterrizara en su mesa. Descartando su sistema de compras, se acercó a la caja y la abrió, saboreando el familiar olor a grasa insalubre y tal vez cancerígena, o eso afirmaban algunos teóricos de la conspiración. Dentro había una bolsa de papel que contenía su hamburguesa y al lado había un vaso de papel con una tapa transparente que mostraba la cola en su interior. El sistema fue lo suficientemente generoso como para dejar caer algunos cúbitos de hielo allí para él. En el otro extremo de la caja había una caja de plástico triangular para pasteles que contenía su porción de pastel, y también parecía venir con un tenedor de plástico. Por supuesto, las prioridades son prioridades. Así que cuando vio una pajita envuelta detrás de la bolsa de papel, la sacó y arrancó el envoltorio de papel para encontrar una pajita de plástico, para su alivio. Gracias a Dios, dijo Ryo. Las pajitas de papel, que de repente se habían vuelto tan populares entre todas las marcas de comida rápida, eran un verdadero dolor de cabeza. Todo para salvar a las tortugas, decían. ¿A quién le importaban las malditas tortugas? Para lo único que servían era para la sopa de tortuga. Si pudieras ir por ahí saqueando y robando a los países más pobres para poder tener los fondos y recursos necesarios para producir en masa estas inútiles pajitas de papel ensangrentadas entre un montón de otras cosas inútiles y al mismo tiempo eludir las leyes internacionales, entonces ¿qué valor tenían las tortugas?
Y si de verdad te apasionaba la idea de reducir el uso del plástico, ¿por qué hacías los vasos de plástico y las pajitas de papel? ¿Qué tal si entregabas una pajita de plástico y un vaso de papel para que la gente pudiera salvar a las tortugas y disfrutar de su maldita bebida? Ryo se sacudió el delirio interno y se sentó en el escritorio para hincarle el diente a su comida. El primer bocado de una hamburguesa con queso después de tanto tiempo sin probarla fue un momento indescriptible. Fue eufórico y delicioso y la cola le satisfizo perfectamente su gusto por lo dulce. Se encontró comiendo muchos dulces, pero eso fue gracias a una de sus plantillas. Tener que refrescar el cerebro todo el tiempo necesitaba dosis de azúcar y, naturalmente, le daba a la persona un antojo de dulces, lo que era simplemente energía rápida. Mientras masticaba su hamburguesa, pensó en lo que planeaba hacer para mañana. Primero y principal, tendría que obtener su ciudadanía y luego ver si podía ingresar a la mazmorra sin la necesidad de una familia. El gremio era en esencia un negocio y con los negocios, siempre había alguna forma de eludir las reglas generales sin ser penalizado, alguna pequeña laguna en alguna parte. Simplemente no le convenía que una falna lo marcara. Que un dios viera algunos de sus posibles recuerdos sería el menor de sus problemas si eso sucedía. Y dado que también era un espíritu, ¿quién sabía qué reacción podría tener Falna hacia él? Si no podía entrar en la mazmorra, bueno, podía entrar, les gustara o no. Pero también existía la posibilidad de contratar aventureros para que le trajeran monstruos, siempre que el gremio aprobara su propuesta de paladar de monstruos. Después de todo, cuando se realizarán las inspecciones, seguro que les gustaría saber qué se estaba sirviendo. Pero los aventureros eran en su mayoría unos cabrones aburridos e incompetentes que solo estaban motivados por el dinero e incluso así él no tenía mucho capital. Luego tendría que elegir un lugar para construir su restaurante, o más bien para asegurarlo. Ya tenía en mente un lugar muy bueno que podría usar como restaurante. El lugar solo necesitaría un poco de trabajo. Pero primero tendría que obtener el título de propiedad, lo que definitivamente iba a afectar su bolsillo, le gustara o no. Luego estaban las opciones del personal. Como mínimo, necesitaría 5 personas para atender las mesas, preferiblemente camareras que atrajeran a los hombres con su servicio. Él mismo participaría en la cocina y ya tenía un sous chef contratado. Pero más allá de eso, necesitaría al menos un cocinero más y luego otro que se encargaría únicamente de los postres. Recibirás ayuda, te lo prometo, pero vendrá de los lugares más inesperados. Le habían dado garantías, pero no le habían dicho dónde encontrarlas. No es que esperara más ni menos. Ya había sido privilegiado con más de lo que era justo. Y estaba acostumbrado a que le dieran objetivos claros, pero también a que dependieran de él para llegar a esas conclusiones con sus propios méritos y métodos. Aprende y perfecciona tu oficio, y crea un plato digno de un ser como yo. Quien quiera que estuviera allí para ayudarlo con su establecimiento, lo encontraría muy pronto. Eso le recordó. Bell quería ser entrenado, y no había puesto exactamente un precio para el niño. Sí, eso funcionaría muy bien. Bell se ganaría el sustento y él mismo conseguiría algunas manos extra. Tal vez pondría al pequeño a trabajar como camarero para que se espabilara un poco. Nada lo haría más hombre en su forma de hablar y su forma de actuar que tener que lidiar con aventureros rudos, duros y borrachos que le pedían alcohol. Ah, sí, y luego también estaba el hecho de que tendría que hacer un poco de exploración. Cenar en todos los establecimientos de comida famosos para ver qué tipo de estándares mantenía la gente y también para ver qué era popular. Tanto trabajo por hacer, tan poco tiempo. Mientras masticaba y escribía notas mentales en una lista de verificación, hizo una pausa al sentir que la temperatura en la habitación se enfriaba un poco, aunque el fuego todavía ardía en la chimenea. Luego lo sintió en la habitación con él, lo que lo obligó a suspirar mientras giraba la cabeza hacia el rincón más oscuro de la habitación. Creí que te dije que te quedarás. Dijo, lo hiciste. Pero creo que dijiste hasta que lleguemos a la ciudad. Alguien le respondió desde la esquina. Debido a eso, por todos los motivos, ahora soy libre de salir de tu sombra. Entonces, ¿qué tal si salimos de ellas y nos dirigimos hacia la luz, donde puedo verte, para empezar? Sugirió yo.
En respuesta, salió. Apareció alguien vestido con un atuendo de monje japonés, con la expresión más vacía que uno podría encontrar en el rostro de una persona. De cabello blanco y piel pálida, allí estaba la persona que había decidido que sería su subchef y su segundo al mando cuando él estuviera fuera haciendo tonterías en la mazmorra. Maestro Ryo. Dijo con un poco de renuencia. Uraume. Dijo simplemente. La maldita usuaria de rostro frío examinó el contenido de la habitación antes de fijar su mirada en la caja y la comida rápida que tenía en la mano. Luego levantó la vista y se encontró con su mirada fría, ojos rojos que sin duda contenían maldad, tanto como su antiguo amo. Pero esta persona frente a ella era un monstruo completamente diferente. Sin duda era una imitación de los caídos en parte, una noción que ella era lo suficientemente sabia como para no proclamar en voz alta, pero también había una medida de inteligencia y astucia en sus ojos. Podría haberte preparado una comida adecuada para esta pequeña celebración que estás teniendo, y para alguien con un estatus como tú. Comentó. En cambio, eliges comer comida chatarra procesada e inútil. Tus talentos serán utilizados muy pronto. Ryo sonrió con sorna mientras se aseguraba de seguir mirándola mientras tomaba otro bocado. Y además, como bien sabes, no tienes derecho a dictar lo que hago ni a elegir seguir mis ambiciones. Te aconsejo que recuerdes cuál es tu lugar en todo esto. Sé lo que pasó y qué papel tengo en todo esto. Dijo Uraume mientras cruzaba los brazos dentro de su túnica. Serví a Ryoma en su cuna durante muchos años antes de su desaparición, pero en todo ese tiempo, me he familiarizado bastante con los rituales y los votos. Pero también te volviste tan confiada en el poder de tu antiguo maestro que participaste en el ritual también. Ryo sonrió. Todavía recuerdo la expresión de incredulidad en tu rostro cuando él cayó, fue realmente delicioso. Solo recordarlo hace que esta hamburguesa sepa mucho mejor. ¿Cómo lo hiciste? Murmuró. Sus propias habilidades, nadie era más hábil con ellos que él y, de todos modos, cayó ante ti. Simple. Ryo se puso de pie y arrojó el envoltorio al fuego. Tomó un pañuelo de papel que también había sido enviado en la caja y con él se limpió la grasa de la boca antes de arrojarlo también a la chimenea. Lo abrumé con un poder que nunca había visto antes. Todos los poderes que usaste contra él eran los que había visto antes. Comentó. Te hace reflexionar, ¿no? Ryo se acercó a ella y luego se inclinó hacia adelante para que su rostro estuviera frente al de ella. ¿Cómo se siente saber que al apostar por el éxito de un amo, terminaste cayendo en la servidumbre de otro que muy pronto podría vestirte con un traje de sirvienta y desfilarte ante una taberna llena de aventureros lujuriosos? Con tu apariencia andrógina, podrías encajar en ambos gustos. Y no tienes voz ni voto en ello, siempre estás obligada a seguir mis órdenes, te guste o no. Él sonrió con una sonrisa de dientes completos ante su rostro inquebrantable, mostrando dos largos colmillos suyos que reveló por primera vez. Te soy de más utilidad que eso. Respondió con calma. Me necesitas para muchas cosas, así que simplemente servirte como tu sous chef, hacerme quedar como una tonta es una pérdida de tiempo que podría estar dedicando a algo productivo. Ryo se echó hacia atrás, ligeramente impresionado. ¿Es esa la misma forma en que la usabas para apaciguar a Kaido cada vez que tenía un ataque? Sukuna no tenía los modales de un niño petulante. Pero era un monstruo sin mente, de eso puedes estar segura. Dijo Ryo. Era una de las mentes más brillantes en lo que se refiere a la hechicería maldita, pero en el fondo, era un animal rabioso que no deseaba nada más que una destrucción sin sentido. He tenido que lidiar con una buena cantidad de monstruos. Dijo mientras lo miraba de arriba abajo. Sin importar sus objetivos. Creo que descubrirás que mi experiencia laboral me convierte en una empleada muy valiosa. Debe ser así si te perdonó la vida simplemente por tu talento culinario. Ryo giró la silla y se sentó antes de poner una pierna sobre la otra. Espero que te vaya bien en la cocina. Haré lo mejor que pueda. Dijo mientras miraba hacia la puerta antes de volver a mirarlo. No puedo evitar notar que, a pesar de todo tu proclamado desdén por los humanos, pareces tolerar a los que parecen más molestos. ¿De qué estás hablando?
dijo con indiferencia mientras se llevaba la pajita a los labios y terminaba lo que quedaba de su bebida. Sentí tus emociones con respecto a esa chica, dijo Uraume con insistencia. La reconociste antes de que dijera su nombre. Lo mismo con la madre. ¿De dónde las conoces? Soy un saltador de mundos, ¿recuerdas? Eso no explicaría por qué los reconoces en un mundo en el que supuestamente nunca has estado antes, dijo. ¿Pero también son salteadores de mundos? Estás hablando fuera de lugar, dijo. No tolero ninguna molestia, ni grande ni pequeña. Sin embargo, no gano nada con matarla a ella o a su madre. Me gustaría mantener un perfil bajo durante los primeros días y asesinar a 2 mujeres en una ciudad llena de personas que se benefician de sus servicios no es una buena manera de empezar. Entonces, ¿de qué te sirve el chico?, preguntó Uraume. Es un don nadie al que nadie echará de menos, y un rostro extraño en una ciudad llena de gente a la que no le importa nada. No entiendo por qué lo mantuviste con vida, y mucho menos por qué lo alimentaste con tu comida y le curaste el brazo. Tal vez podría servirlo como mi primera ofrenda y como una verdadera expresión de mis talentos, ya que pareces apreciar la carne humana tanto como mi antiguo amo. No harás tal cosa, le advirtió Ryo mientras un brillo peligroso aparecía en sus ojos. De todos los mortales que existen y con los que alguna vez nos cruzaremos, él es el único al que te prohíbo expresamente que toques. Si descubro que le pasó algo por tu culpa, entonces descubrirás que ni siquiera Ryoma en su cuna puede igualar los horrores que haré llover sobre ti. Ten la seguridad de eso. Sí, maestro, dijo. Pero como estoy atada a tu palabra, seguramente puedes ver que no podría compartir la razón con nadie más a menos que me lo permitieras. Soy muy versada en hechicería, como ya hemos establecido previamente. Si voy a servirte, incluso en esta pequeña moda que estás viviendo sobre restaurantes y catering culinario exótico, al menos podrías dejarme usar también mis otros talentos. El chico ya no me sirve de nada, dijo mientras se inclinaba hacia atrás, se quitaba los guantes y hacía crujir los dedos. Luego cerró los ojos mientras se concentraba y liberaba una pequeña cantidad de energía maldita en la habitación. De repente, todos en la calle sintieron un escalofrío muy frío que les recorrió la espalda, ya que por instinto sintieron que algo siniestro estaba sucediendo. Pero en la habitación, aparecieron marcas negras en la barbilla y la cara de Ryo, con un símbolo muy prominente en su frente. Sus uñas se volvieron moradas y se convirtieron en largas garras que flexionó mientras abría los ojos. Pero en algún momento en el futuro, lo será. Eso es todo lo que necesitas saber. Debajo de sus ojos emergió otro par, más pequeño y más orientado hacia los lados de su cabeza. Al abrirse, aparecieron como versiones más pequeñas de sus ojos normales, pero tenían un aspecto más agudo. ¿En qué puedo serle útil?, preguntó Uraume. Sus ojos se abrieron de par en par cuando un pequeño objeto rectangular cayó repentinamente en su mano. «Vas a ir de compras por mí», dijo mientras arrastraba su dedo verticalmente en sus habituales movimientos de corte. Pero en lugar de que la pared se abriera, la realidad misma pareció partirse en dos y el espacio se abrió como la solapa de una tienda de campaña, con una luz brillante que se filtraba desde lo que estaba al otro lado. Uraume lo miró antes de bajar la vista al objeto que tenía en las manos. «Una tarjeta de crédito negra», dijo mientras la miraba. «Supongo que quieres que gaste mucho dinero en algún proyecto especial, ¿no?» «He colgado una lista en el frigorífico», le indicó con un gesto. «Herramientas, materiales de construcción, etc. Todo estará cubierto por esa tarjeta mientras tú esperas allí, en ese lado, a que lleguen las cosas y las recojas para mí. Mientras tanto, yo estaré en este lado, intentando instalarme. ¿Ya tienes en mente algún lugar desde el cual construir?», le preguntó. «Por supuesto», dijo. «Y, teniendo en cuenta lo deteriorado que está, no será difícil adquirirlo. Aunque ya me imagino que encontraré a un ocupa viviendo allí, no pasará mucho tiempo antes de que me ponga a arreglar mi futuro establecimiento. O lo desalojarán, o pagarán de alguna otra manera. Pero no es nada de lo que debas preocuparte. Simplemente haz lo que te ordeno». «Sí, maestro», dijo mientras se giraba hacia la puerta entre universos. «Y Uraume, haz las tareas de la casa mientras estás allí también».
La recolección de basura debería comenzar mañana, así que asegúrate de entregársela a los recolectores. Sí, maestro. Dijo rotundamente. Al fin y al cabo, ¿para qué más sirven las mujeres? Su risa cruel la siguió mientras ella entraba en la grieta. Un momento después, la abertura en el espacio y el tiempo se cerró, dejándolo solo en la habitación una vez más.